Vamos a calcular la derivada de z respecto de x a partir de estas tres relaciones. La primera dice que z depende de y sub 1 y sub 2, donde y sub 1 y sub 2 depende a su vez de x. Vamos a resolver este ejercicio de cuatro formas distintas. En primer lugar, mediante sustitución. En segundo lugar, calcularemos la función composición de ambas, función a la que hemos llamado f compuesto por g, que le llamaremos f mayúscula. Una vez que tengamos hecho esta composición, calcularemos su derivada. En tercer lugar, lo haremos a partir del conocimiento que tenemos de que la jacobiana de la composición de dos funciones es el producto de las matrices jacobianas. Y por último, en la cuarta parte de este ejercicio lo resolveremos utilizando la regla de la cadena. Método primero por sustitución. Nos han dado estas dos relaciones. Z igual a 2i cuadrado más 3i sub 2 menos 9, donde y sub 1 y sub 2 vale esto. ¿En qué consiste el método? En que donde ponga y sub 1 en z voy a poner su valor y donde ponga y sub 2 voy a poner el suyo. A esto le hemos llamado método de sustitución. Fíjese que de esta manera z nos va a quedar en función de x. Calcularé la derivada de z respecto de x y habremos resuelto el problema. Vean que hemos puesto en lugar de y sub 1 su valor y en lugar de y sub 2 el suyo. Y por lo tanto ahora, derivando z respecto de x, fíjese que sería la derivada de una suma, derivada de esto más la derivada de la segunda parte, porque la derivada de 9 es 0, y la derivada de la primera parte es la derivada de una función elevada a un exponente, que sería 2 por 2, 4, por la función elevada al exponente menos 1, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es el producto de dos funciones. Derivada de la primera, derivada de x, que es 1 por el logaritmo, más la primera x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x menos 9. Y ahora más la derivada 3 por la derivada del cociente, que es la derivada del numerador coseno por el denominador, x, menos el numerador seno de x por la derivada de x, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado. Luego esta sería la derivada. Podríamos resolver este ejercicio con la ayuda del ordenador, por el método de sustitución. ¿Cómo se hace? Sé que aquí es donde está la madre del cordero. Bueno, hemos hecho un quit por borrar lo que antes tuviese mi ordenador, que como estamos empezando no tiene nada, no hay problema. Y ahora vamos a definir la función. Aquí hemos definido la función z. Después hemos definido y sub 1 y hemos definido y sub 2. O sea, sé que el logaritmo es de x menos 9, siempre se pone entre corchetes, exactamente igual que seno. Fíjense que cuando nosotros hemos dicho que z vale algo que depende de y sub 1 y sub 2 y a la vez damos los valores de y sub 1 y sub 2, automáticamente matemática lo va a hacer suyo. Si va a poner en lugar de y sub 1 el valor y en lugar de y sub 2 el suyo. Es decir, que lo que hemos hecho ha sido hacer el método de sustitución. Como le hemos puesto siempre punto y coma detrás de estas tres expresiones, no nos da ningún output, pues si ahora le preguntamos a matemáticas cuánto vale z, o sea, sé que z me va a dar su valor, donde ya no aparece ni sub 1 y sub 2, ha sustituido x. Con lo cual aquí el resultado será simplemente derivar z respecto de x. Le hemos puesto que simplifique y nos da el resultado. A este primer resultado, hecho por el método 1, le llamamos resultado 1, para después comparar más adelante. Minimizamos esta función y continuamos con nuestro PowerPoint. El segundo método es calcular la función composición de ambas. En esto, pues, lo primero que tenemos que hacer es definir las funciones composición. Siempre es conveniente empezar por esta segunda. Aquí tengo una variable y dos funciones, es decir, es una función de R en R2. Tal que a cualquier número X le hace corresponder
x por el logaritmo de x menos 9 y seno de x partido por x. A esta primera le llamamos I1 y a esta segunda I2. Mientras que la segunda es una función de dos variables, una función escalar, es decir, de R2 en R. Tal que a cualquier vector I1 y I2 le asocia 2 veces la primera componente al cuadrado más 3 veces la segunda componente menos 9 unidades. Luego ya tengo las funciones f y g perfectamente definidas. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a definir la composición de ambas, que le llamamos f compuesto por g y por comodidad f mayúscula. ¿Qué será f mayúscula? La que pasa del primero al último conjunto. Fíjense que en este ejercicio no estamos considerando los conjuntos de definición, que lo tendríamos que considerar, pero en principio suponemos que existe la composición. No vamos a entretenernos en este aspecto. Por lo tanto, sería una aplicación en la que a un número real le asocia a otro, lo que digo en general de R en R. ¿Y cómo se definiría? Pues de esta manera. La composición de ambas es g por f de x. Si empezamos primero calculando la imagen mediante la x de f y el resultado le aplicamos g. Es decir, aquí lo tenemos. ¿Qué calculo? F de x. F de x es esto. Y a este resultado le aplicamos g. Y g era 2 veces la primera componente más 3 veces la segunda menos 9. Y por lo tanto esta sería la función composición. Una vez que tengo la función composición, que en el apartado anterior le hemos llamado z y coincide, ya no hace falta seguir. Es decir, puesto que ya este resultado va a coincidir con el otro, puesto que lo que nos limitamos a derivar esto. Por lo tanto, que aplicar la composición es lo mismo que sustituir. Exactamente igual en este ejercicio. Vamos a verlo desde el punto de vista del programa matemática. Desde el punto de vista del programa matemática, tenemos este fichero que lo vamos a poner para que se vea bien. Y aquí hemos explicado en letras verdes pues todo lo que he dicho antes, pero en definitiva nos vamos aquí. Definimos la función f de x, la función vectorial f de x. La definimos y definimos la función g de y. Evidentemente, si yo me pregunto cuánto vale f de x, pues nos da esta función vectorial. Y ahora vamos a aplicar la función composición. Fíjese que es g de f de x, es decir, g y he copiado lo que vale f de x. Lo he copiado ahí. De tal manera que al ejecutar esta función, pues me dará exactamente el resultado que hemos obtenido antes, a esta función que antes, por cierto, le hemos llamado f mayúscula. Ahora vamos a derivar la composición y simplemente, pues, derivada de f de g. Así que no tiene mayor problema. Como nos salen números distintos a los de antes, vamos a comprobar que son los mismos. Dos cosas son iguales cuando restándolas me da 0. Y efectivamente me da resultado por el método 1 y resultado por el método 2 me ha dado exactamente el mismo. Vamos a minimizar esto en nuestro ejercicio y continuamos con la aplicación en PowerPoint. El método tercero que vamos a utilizar es mediante la jacobiana de la composición. Jacobiana de la composición, para lo cual tendremos que calcular las jacobianas de cada una de las funciones que componen la composición. Fíjense que la jacobiana de la composición es una función escalar de una variable y eso se llama derivada. Si la jacobiana de una función escalar de una variable es la derivada de esa función. Será producto de estas dos matrices jacobianas, pero ojo, la segunda era una función escalar, luego la jacobiana se convierte en gradiente. Luego tendré que calcular la jacobiana de g y el gradiente de la jacobiana de f y el gradiente de g. Empezamos calculando en primer lugar la matriz jacobiana, aquí recordemos lo que era f. Luego la matriz jacobiana será la derivada y la derivada. Derivada y derivada, que ya la hemos calculado antes. Y ya tenemos, por lo tanto, la matriz jacobiana, en este caso es un vector con dos columnas. Calculamos el gradiente de g, que es un vector columna, derivada respecto de I1, que es 4 I1, y derivada respecto de I2, que es 3. Sustituyo I1 por su valor y lo tenemos aquí. Luego, por lo tanto, el producto de las dos será la derivada, que obtenemos el mismo resultado que antes. ¿Cómo se hace esto con matemáticas? Vamos a poner de nuevo la imagen para que se vea. Perdón, quería hacerlo con matemática. Decía que vamos a ponerlo para que se vea bien. Aquí explicamos toda la materia. Hacemos un quit. Vámonos a hacerlo para no fastidiar lo que ya está en memoria. De nuevo, pues tenemos f de x y g de y.
Y ahora simplemente calculamos la jacobiana por el gradiente. Fíjense que se puede hacer de un tirón. Jacobiana de la función vectorial respecto de x por el gradiente de la función respecto de sus variables. Y nos da este resultado. Y ahora este resultado lo evaluamos en el punto y sub 1 x por el logaritmo, porque y sub 2 no existe, por lo tanto pues no, ponemos en lugar de x logaritmo de x menos 9 y nos da este resultado. De tal manera que podemos comprobar que coincide este resultado con el resultado anterior, resultado 2, porque la diferencia me da 0. Luego estamos con el mismo resultado. Y por último realizamos el ejercicio simplemente aplicando la regla de la cadena. Partimos de nuestras dos funciones. Z depende de x, porque al depender z de y sub 1 y sub 2, y sub 1 y sub 2 de x, z depende de x, con lo cual podemos calcular su derivada. Y esta sería la regla de la cadena. Derivada de z respecto de x sería la parcial de z respecto de su primera variable, y sub 1, por la derivada de su primera variable respecto de lo que estoy derivando, que es x, más la derivada de z respecto de su segunda, por la derivada de su segunda respecto de lo que estoy derivando, que es x. Y ya se termina rápidamente. Calculamos cada derivada. Ya hemos calculado z respecto de y sub 1 y z respecto de y sub 2. Calculamos ahora la derivada de y sub 1 respecto de x y sub 2 respecto de x y sustituimos. Y tenemos la expresión final. Esta no la hemos hecho con matemática porque normalmente la regla de la cadena la vamos a utilizar desde el punto de vista práctico, pero para ejercicios hechos a mano. Con ordenador yo siempre haría el producto de las matrices jacobianas, que creo que es lo más sencillo.